Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Euroliga y hoy vamos a poner los ojos en el CSKA de Moscú, en su configuración de plantilla y en el camino que marcó Itudis desde la llegada al conjunto ruso. Nada, pedir por favor que os suscribáis, que le deis al like, que compartáis este vídeo con todo aquel que le pueda gustar el baloncesto. Vamos con el análisis porque hoy me apetecía hablar del CSKA de Moscú. Es cierto que hace unas semanas traje un análisis también hablando del Real Madrid, de cómo poder ganarle, pero hoy quiero enfocarlo de manera diferente. Quiero poner los ojos en la plantilla de Dimitris Itudis, en la plantilla de CSKA de Moscú. Es cierto que es un equipo que todavía no ha perdido en la Euroliga, que en algún momento perderá, pero yo no quiero hablar tanto de cómo poder ganarle, que si queréis, si me lo dejáis en los comentarios podemos hablar de ello, pero sí de la idea de juego que tiene el griego. En primer lugar hay que analizar el contexto. ¿De dónde viene Itudis? Itudis es el ayudante, la mano derecha de Zeljko Obradović en Panathinaikos, un equipo que triunfó con una base de Diamantidis y de Batiste. Sobre todo tuvo grandes nombres y grandes cinco, como podría ser el caso de Pekovic, pero sobre todo esos dos jugadores fueron fundamentales para entender, ¿no?, el éxito de Panathinaikos durante tantos años siendo campeón de la Euroliga. Y en su llegada al conjunto ruso, él tenía la opción de fichar lo que le diera la gana. Cuando tienes el dinero por castigo, tú decides cómo aciertas o cómo te equivocas. Y él decidió desde el primer momento apostar por el small ball, por jugadores pequeños. Y lo vimos con las decisiones que tomó en cuanto a los fichajes. Él siempre ha tenido claro que quiere dos generadores en el puesto de base y escolta, dos combos. Ahora mismo juega con el Chacho y con Nando De Colo. Tuvo a Teodosic en su momento. Para mí sale ganando con el Chacho porque siempre es un 8. Teodosic puede darte un 9 un día, pero un 6 otro. Pero el Chacho es un jugador realmente muy regular y De Colo es uno de los mejores escoltas de la competición, con experiencia en la NBA fallida y sabiendo que aquí en el CSKA va a tener las llaves del equipo y va a ser uno de los generadores primarios. Para los puestos de 3 y 4 ha ido evolucionando hacia una posición de falso 4 más alerizada. Es cierto que en los primeros tiempos Boroncevic era el 4 titular y que más minutos tenía en pista, o Víctor Kriapa, pero con el paso del tiempo le han ido ganando peso Will Clyburn o Nikita Kurbanov. Jugadores, incluso Semen Antonov también, que ahora mismo ocupa muchas veces el puesto titular como falso 4. Jugadores más aleros, reconvertidos a esa posición, que le permiten ser muy dinámico, no tener problemas al cambiar un 3 con un 4 y que favorece también ese juego abierto de tantos espacios que ahora comentaremos por aquí. Y el puesto de 5, el que seguramente más llama la atención cuando hablamos de small ball, él tiene ahora mismo a Otello Hunter y a Kyle Hines. Alec Peters está también, que es un 4,5, pequeño para jugar de 5 en un baloncesto convencional, pero que le permite abrir la cancha con un tiro exterior sensacional. Así que esos tres jugadores te ocupan esa posición y realmente pues da la sensación de que él no ha querido nunca tener un 5 grande, ni un Randolph cuando estaba en Lokomotiv, que finalmente acabó en el Real Madrid, ni un Antetonis que ha tenido que renovar hace poco, ni un Eddie Tavares en su momento cuando estaba descolgado en la NBA. Él siempre ha apostado por un formato de quintetos que es con jugadores muy pequeños. Y es muy loable, y hay que admirarle porque él, cuando ha perdido Final Four y ha perdido momentos clave, él no le ha temblado el pulso y no ha querido nunca apostar por jugadores grandes o cambiar su forma de juego, y ha ido marcando un camino muy claro, que es el de jugar con un small ball o jugadores pequeños. De hecho, el único jugador más o menos de poste bajo o interior que ha acumulado en su plantilla se llamaba Joel Freeland. No sé si os acordáis por su paso por Unicaja, que jamás ni se adaptó, ni las lesiones le permitieron estar así. ¿Y qué le permite jugar con tantos jugadores pequeños? Bueno, pues tener ese formato de 4-1. El 1 es Kyle Hines, es Otello Hunter, especialmente Kyle Hines, que yo creo que es el caso más llamativo porque no llega ni a los 2 metros. Tener 4 jugadores que jueguen de cara al aro te permite anchar mucho más la pista en un campo que no es muy grande, pero que hay que aprovechar todos los espacios, partiendo desde las esquinas a buenas penetraciones, jugando de cara al aro de sus generadores primarios, que son sobre todo De Colo y el Chacho, pero tampoco hay que olvidarse de la figura de Corey Higgins, que para mí es muy importante para entender el crecimiento de este equipo, porque hay momentos que tiene 3 grandísimos generadores en cancha, y esto lo que permite es castigar. Uno, que si CSKA de Moscú trabaja un pick and roll, te va a hacer mucho daño en el mismatch si tú decides cambiar. 2, si lo invierte al lado contrario, los aleros 3 y 4 o el otro 2 que esté preparado va a tener muchísima ventaja, y vamos a ver cómo tu equipo defensor eres capaz de gestionar eso y cómo llegas a esa recuperación defensiva. Y luego, que cuando llega a los momentos finales o situaciones de 1 contra 1, tienen muchísimos jugadores con muchísima pólvora para hacerte daño desde el tiro de 3, que es lo que el baloncesto moderno y la estadística avanzada nos muestra, o para acabar cerca del aro pisando pintura con el talento que tienen estos jugadores. Y claro, pensaremos, ¿qué papel tiene el 5, que es el jugador que a priori sale más damnificado porque es un jugador pequeño? Pero en este caso tiene un jugador pequeño, que es Kyle Hines, que juega de 5 y que hace daño en la pintura. ¿Por qué? Porque reúne muchas condiciones que ningún otro jugador del baloncesto europeo las puede dar. Con menos de 2 metros es un excelente reboteador en los dos lados de la pista, especialmente en el apartado ofensivo. Es buenísimo
continuando en situaciones de ventaja que generan sus compañeros, es un gran finalizador y luego tiene esa capacidad defensiva para que cuando llega un bloqueo directo y él se queda con un base o se queda con un escolta, defenderle exactamente igual que si fuera un alero. Y esto es algo que pocos jugadores te lo dan y por eso Kyle-Heinz es un valor seguro para Itudis en su plantilla. Y el apartado defensivo puede generar ciertas dudas porque el small ball puede sufrir ante jugadores muy grandes, pero ¿cómo lo palía Dimitris Itudis? Con esto, con la cabeza y con innovaciones tácticas que yo creo que hay que alabar. Es un innovador y si alguien presta atención a las temporadas regulares de CSKA de Moscú, más allá del resultadismo y de ver que gana muchísimos partidos, hay que quedarse con las diferentes propuestas de defensas que plantea, porque podríamos ir a lo convencional, ¿no? Pues Kyle-Heinz se pone por delante del pívot de turno y si no le llega la ayuda al lado contrario. Bien, eso podría ser un apunte. Pero aparte de eso, o de un gran sistema de ayudas en una defensa individual, también hay otras innovaciones tácticas que va incluyendo, y especialmente las zonas matchup que él elabora y que realmente hay que mirar y hay que ir calculando los movimientos de los jugadores que escuadra el Carzabón porque están realmente medidos, ¿no? Son defensas que muchas veces pasan o disimulan como individuales, pero que en función de dónde esté el balón ajustan de una manera determinada, y esto es trabajo puro y duro de plantilla y entrenador, y hay que darle muchísimo mérito. Hay gente que criticará a Itudis porque en las Final Four no se le dan realmente bien, solo ha ganado un título, pero también juegan otros grandes equipos como Fenerbahce, Real Madrid o otros tantos que podríamos incluir en este listado, pero es alguien que durante la temporada va probando y va dándole vueltitas a lo que es su metodología. Por eso está en un equipo tan grande y lleva tanto tiempo en un banquillo como este. Si no, seguramente tendría la puerta abierta para poder marcharse. Pero hay que darle ese valor. Para mí, creo que es de esos entrenadores que ayudan a que el baloncesto progrese. Hablamos en la NBA de un Brad Stevens o de un Quinn Snyder o de un Mike D'Antoni. Pero aquí en el baloncesto europeo, Zeljko Obradović tiene mucha relevancia. Pero haber sido el hijo deportivamente o como en los banquillos de Zeljko Obradović te hace ser un pionero y buscar otras nuevas fórmulas. Seguramente esta sea la gran diferencia entre él y Jasikevičius. A mí Jasikevičius personalmente me gusta todavía más que Itudis, pero Itudis tiene el valor que saliendo como ayudante, sin haber sido un gran jugador de baloncesto, es capaz de aportar su granito de arena y hacer desarrollar el baloncesto europeo. En definitiva, estamos ante una plantilla que practica el baloncesto más diferente de todos los que hay, porque es el más adaptable a la NBA en el sentido de small ball. Es un equipo que tira también muchos triples, que juega mucho y acaba dentro de la pintura muchísimas veces y que tiene una capacidad de generar desde el 1 contra 1 que muy pocas plantillas lo tienen. Casi te diría que más que Fenerbahce y más que Real Madrid. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es una de las cosas, uno de los puntos principales o uno de los pilares donde se asienta el proyecto de CSKA de Moscú, y que defensivamente tiene muchas formas diferentes de poder hacerte daño y no notarse demasiado las limitaciones que tiene por esa propuesta de baloncesto tan marcada con jugadores pequeños. Hasta aquí el análisis de cómo juega o cómo configura sus plantillas Dimitris Itudis. Ahora es momento de que vosotros, en los comentarios, me dejéis vuestra opinión. ¿Qué os parece el equipo de CSKA de Moscú? ¿Qué aspectos os gustan más? Si realmente creéis que debería cambiar su forma de jugar y apostar por un baloncesto más híbrido, ¿no? Que es lo que está llevando ahora con un jugador grande, luego cuatros un poquito más móviles, pero volver a un formato más clásico que seguramente CSKA de Moscú no está haciendo, pero Fenerbahce, Olympiacos, Real Madrid, Baskonia, Barcelona, son equipos que sí que están llevando adelante y que están desarrollando. Así que por favor, dejádmelo en los comentarios y nosotros nos citamos en el próximo vídeo para analizar la actualidad del baloncesto. Que os vaya bien, hasta luego, adiós.